Ahora sí, ahora sí. Muy bien, bueno. Para hoy tenemos dos textos. Uno, que algunos por ahí lo vieron en otra materia, algo, si hicieron algún seminario conmigo, eh, posiblemente lo he dado, que habla sobre los modelos de desarrollo, porque esta unidad habla de los modelos de desarrollo vinculados a la economía social o a las economías alternativas. Entonces tenemos dos textos. Uno, que es el texto de Albó, Xavier Albó, que su nombre es Diálogo entre el buen convivir y los modelos de desarrollo, y el otro texto es de Carmita Álvarez Santana, que es una trabajadora social de Ecuador, y el nombre del texto es La intervención, parte especial del trabajo social, propuesta del buen vivir del Estado ecuatoriano. Por supuesto que vemos la experiencia de Ecuador, o sea, vemos en su texto hace una reflexión sobre la intervención del trabajo social en Ecuador, pero relacionado a lo que es el buen vivir y por supuesto que lo hace extensivo a los trabajadores sociales de otras naciones. ¿Sí? Vamos a empezar con Albó, porque muchas de las cosas que plantea Carmita se entienden habiendo visto primero Albó, y además van a ver que en Carmita eh, hay algunas referencias a Coragio o a Pastore. Yo las voy a decir rápido, estas referencias, porque es tema de la próxima clase, ¿sí? Porque vemos Pastore y Coragio. Sobre todo hace alusión a Coragio, Carmita, porque Coragio es el que ayudó. Coragio es un economista argentino de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es el coordinador de la maestría en Economía Social de esa universidad, que participó del Programa Nacional de Economía Social y de Finanzas que llevó adelante Ecuador. ¿Sí? Entonces hay referencias teóricas a él. ¿Está? Fíjense que esa parte no es que me las estoy olvidando de dar, sino que lo voy a mencionar, pero lo vemos, se va a ver con más claridad cuando entiendan la perspectiva de Coragio y ya la asumen para acá. ¿Estamos? Bueno, lo que yo voy a hacer es, no es lindo, pero voy a sacar el video porque a veces se hace más lenta, por lo menos me va a hacer más lenta la conexión a mí. Y sí les voy a pedir que se silencien. No los puedo silenciar, pero tengo que ir a buscar quién es, y somos muchos. Espérenme un minutito a ver si puedo lograr ver. Hay que silenciar los micrófonos, ¿sí? Miro si están todos silenciados. Creo que sí. Bueno, cualquier consulta me van preguntando, no hay problema. Lo importante es que no haya ruido de fondo para que todos puedan escuchar, ¿sí? Largamos entonces. Ahí miré, están todos silenciados. Ya vamos. Está dando las opciones para sacar el... Ahora sí, me es mejor a mí ahí. Ahora, y ahí detengo el video. ¿Me escuchan bien? Qué calor, me agarró calor. Sí, profe. Bueno, no, pero puede ser esto que me hace poner nerviosa, que no encuentro las cosas. Ay, no sé cómo me olvido de un Zoom todo el día y me voy olvidando. Bueno, largamos entonces. Como les contaba, esta es la parte, creo que se los pude decir algunas, es una parte más liviana en cuanto a los contenidos, porque tienen más que ver con las economías alternativas y en parte la relación del trabajo social con esta perspectiva. El primer autor que vemos, que se llama Albó, como les dije hace un ratito, eh, nos hace un planteo de los modelos de desarrollo, o a lo que se le llama modelos de desarrollo. En principio entiende que la concepción del desarrollo y en consecuencia de eso los modelos son de tipos diversos, ¿no? Y que eh, dentro de lo que en general buscan los modelos de desarrollo es acercarnos a un determinado modelo de sociedad. Eh, y cuando se evalúan los modelos de desarrollo, suelen evaluarse de una perspectiva muy
como academicista, ¿no? Midiendo cuánto se ha aproximado o separado de la meta que se ha querido conseguir con ese modelo de desarrollo. Albo cree que lo que hay que criticar, más que el modelo de desarrollo en sí, es en realidad la base filosófica y ética del modelo en sí. Entonces, plantea que van a surgir cuando nos pensamos o pensamos el desarrollo desde la crítica a la base filosófica y ética, van a surgir nuevos paradigmas y modelos. Y también van a surgir utopías que quizás son inalcanzables, pero que nos hacen marchar hacia una sociedad que pueda vivir mejor. Entonces él empieza a contar que desde su perspectiva y de muchos otros que lo acompañan, hay que pensar más bien en el buen vivir de la sociedad y que pensar en ese buen vivir nos llevaría a conocer o entender qué hacer para hacer una mejor sociedad, ¿no? Para hacer o tener una sociedad, un modelo de sociedad específico al que queramos alcanzar. Esta idea del buen vivir nació en los años 90 a través de una crítica filosófica y ética, como les decía, hacia el modelo de desarrollo dominante, que era la idea del desarrollo económico, y trata de poder entender que, o trata de explicar para que se entienda que el buen vivir no es en realidad vivir mejor, porque vivir mejor puede ser hacerlo a costa de otro. Entonces el buen vivir está relacionado con vivir todos bien, no solo que una parte viva bien, ya sea cuando lo pensamos hacia adentro de un país o hacia la relación entre países. Entonces, esta idea es una construcción de tipo sociocultural y que empezó en los pueblos andinos, pero que se fue propagando en otras partes con otros nombres más locales, pero que se fue propagando con mucha fuerza y encuentra similitudes con otros modelos o otras iniciativas, como las iniciativas budistas en el Himalaya u otras, pero que surgen de convergencias y diferencias entre un proceso de permanente avance hacia poder vivir bien, hacia el buen vivir, perdón. Los elementos que están como presentes en estos modelos implica o incluye, por un lado, el propio bienestar de cada persona, ¿no? De cada uno de nosotros. Por otro, entre los humanos. Y seguidamente, con todo lo que es vida. Y eso significa incluir también a lo que se llama Madre Tierra, ¿no? Que es una expresión más vital, más cercana y menos fría que llamarlo naturaleza. Porque decir Madre Tierra resuena diferente a decir recursos naturales, ¿no? Ya con el concepto estamos diciendo otra cosa. Cuando decimos recursos naturales, o cuando se dicen recursos humanos, bueno, siempre hace referencia a que la naturaleza está a disposición de los humanos, como si los humanos no fueran parte de esa madre tierra. Entonces, esta concepción del buen vivir nace, como les decía, o tiene raíz vinculada a los pueblos originarios, y lo suelen llamar, desde la concepción aymara, suma camaciña, que requiere o que hace referencia a una amplitud de participantes y a un sentido de reciprocidad.
¿no? La reciprocidad entendida como el dar y el recibir para poder tener un bienestar todos. Entonces, si vamos en esta dirección, si pensamos que el modelo de desarrollo tiene que procurar el buen vivir, entonces a los modelos que conocemos los llamaríamos de otra manera. Y eso es lo que nos empieza a explicar con cada uno de los modelos que habitualmente o que en algún momento conocimos. ¿Sí? Ahí paso a la siguiente diapositiva, quiero que ustedes me digan si la ven bien. ¿La ven bien? Bien. Entonces él plantea que el modelo de desarrollo de Occidente, el que conocemos habitualmente, él no lo llamaría modelo de desarrollo, él lo llamaría antimodelo, el antimodelo de desarrollo. Este modelo, que es un modelo basado en el paradigma dominante, es el de un desarrollo de tipo modernizador y progresista de alguna manera, y que está justamente en la otra punta de lo que significa el buen vivir o el buen convivir. Porque su base para determinar el desarrollo o el desarrollo está sostenido a partir del crecimiento económico. Y ese crecimiento económico va a ser de los pocos que dominan a los demás, usando para ello diferentes tipos de tecnologías que además de ser costosas, son excluyentes, son depredadoras y adoran a otros ídolos, como es el mercado lucrativo, la propiedad privada, y basando su desarrollo en indicadores que no nos muestran casi nada de cómo vive la sociedad. Entonces, él plantea que en este modelo se puede ver o vislumbrar cómo a los pobres les llega siempre las migajas de ese modelo, de ese formato, ¿no? Y que cada vez se alejan más de los que lucran en la cúspide, en el crecimiento. También él plantea que, bueno, hacen uso de los recursos naturales, como los llaman, enfermando a la madre tierra, ¿no? Y ahí hace una crítica fuerte a uno de los indicadores con el que se mide el desarrollo. Él dice que infectó todas las estadísticas del desarrollo, que es el PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto. Dice que el Producto Interno Bruto ha sido y es la medida clave para considerar un país más o menos desarrollado. Entonces, este indicador que nos muestra la suma acumulada de todo el dinero producido por un país, o peor aún, cuando lo dividimos por habitante, ¿no? Cuando hacemos su promedio, cuando decimos PIB per cápita, que significa dividir el PBI por todos los habitantes, nos muestra en realidad un número que no nos dice nada de cómo vive la sociedad. Por eso, él cree, bueno, en lo que no consideran en realidad en el PBI per cápita, es las diferencias entre unos y otros de cuánto le llega de ese número a cada uno de los habitantes, ¿no? Entonces él cree que a este modelo no le podemos llamar modelo de desarrollo, sino que es el antimodelo de desarrollo, porque de desarrollo no tiene nada, entendiendo el desarrollo como lo que vimos hace un ratito, ¿no? Pero hubo otras iniciativas también tratando de suavizar este modelo, que para él no logran criticar las bases del modelo, por eso no son claramente el buen vivir, pero que van como humanizando, homogeneizando eh, la perspectiva de desarrollo, aunque como no critican las bases, claramente no nos van a permitir vivir en una sociedad en el que todos pasen o estén en el buen vivir.
Entonces nos habla de otro paradigma que también estuvo presente y está presente en nuestras concepciones académicas y también en nuestras políticas económicas, el llamado paradigma humanista. El paradigma humanista viene atado o viene acompañado, nace a través de las tradiciones religiosas, en las que incluimos al cristianismo, y es una alternativa al antimodelo. Y el objetivo es poder comprender, por lo menos el del paradigma humanista, intenta hacernos comprender que el objetivo global del desarrollo no es tener cada vez más, sino ser más. Hacen un planteo vinculado a que no hay que medirnos por cuánto atesoremos, o sea, no medir el atesoramiento de más riqueza, sino el atesoramiento de más humanidad. Entonces, así volvió el plano de que la dimensión económica no debe aislarse de las dimensiones sociales, y esas dimensiones sociales van a estar vinculadas con lo cultural, con lo histórico, con lo político, en donde se puede mirar al desarrollo a partir de una perspectiva de tipo integral. Y estaríamos pensando ahí en un sentido que él desarrolla o que él presenta como un bienestar, ¿no? Bienestar lo divide como bienestar, estar bien, y que es más cercano a lo que es el buen convivir o el buen vivir, pero, bueno, específicamente, como no discute sobre las bases, puede caer en la misma trampa. En los años 80, quien estuvo parado en esta perspectiva es Amartya Sen, que fue un economista indio, que trabajó sobre lo que se denomina el desarrollo a escala humana, en donde buscaba específicamente sacar a la luz la dimensión ética de la economía. Entonces, él, que vivía en India, trabajó sobre estos aspectos en distintos planos y fue merecedor del Premio Nobel de 1988. Él logró desbancar al PIB o al PBI, o sea, logró cuestionar ese indicador y sustituirlo con otro indicador de medición al que se le conoce como IDH, Índice de Desarrollo Humano. En este índice de desarrollo humano, lo que haría es medir indicadores como el bienestar humano en distintas áreas, por ejemplo, en salud, en educación, el acceso y goce de derechos. Y también Amartya Sen desarrolló otros índices sobre potencialidades, fortalezas y capacidades de las personas, aunque lo que no enfatizó él fue la dimensión social y solidaria, ¿no? Que sí está más presente en los pueblos originarios. Si bien este es un avance en comprender el desarrollo, Albo plantea que esta perspectiva se quedó solo en lo humano y lo coloca en el centro, y eso seguía teniendo una limitación. Entonces aparece luego otro modelo que es complementario al del paradigma humanista, que es el llamado paradigma de la sostenibilidad. El paradigma de la sostenibilidad pretende superar la cuestión más ecológica del modelo tradicional, o del antimodelo, como diría Albo. Entonces, coloca en su perspectiva a las personas, a los humanos, como dependientes de un ambiente más amplio, entendiendo que si se daña ese ambiente más amplio, la casa grande o la naturaleza, también hay un daño a los humanos, ¿no? A las personas. Entonces este paradigma se enfocó en dos perspectivas. La primera plantea que los humanos o las personas no podemos subsistir si no cuidamos a lo que le llaman casa grande, nuestro hábitat. Y desde las ciencias sociales busca prever las necesidades que las nuevas generaciones van teniendo, es decir, asegurar la sostenibilidad futura
de la raza humana, ¿no? Entonces se buscaba de alguna manera el equilibrio entre las sociedades y sus ambientes naturales, y hacía o hace más interdisciplinaria la concepción del desarrollo, eh, pero, pero todo ello sigue teniendo una necesidad de supervivencia del humano, ¿no? Se considera superior en el sentido de que si no cuida lo que lo rodea, eh, también él corre peligro, ¿no? La otra perspectiva que tuvo el paradigma de la sostenibilidad está más bien vinculada a las ciencias naturales y se fija, y fija su atención a la sobrevivencia de los sistemas biofísicos y ecológicos, porque si no la Tierra se nos muere. Entonces, esa perspectiva que trae la conciencia ambiental, de la deforestación, la incidencia sobre el factor del calentamiento planetario, y las cuestiones de la conducta humana, cómo dañan a ese ecosistema que va a tener un daño permanente en las generaciones futuras. El problema de esta perspectiva es que concentró las acciones en las personas en forma individual y no cuestionaba tanto el desarrollo de la industria o el desarrollo de diferentes tipos de tecnologías que dañaban más al ambiente que la latita que tiré en la calle. No es que esté bien tirar la latita, pero digo, eso no iba a generar la sanidad de la naturaleza o de la madre tierra, sino que también había otras acciones que contemplar, para los cuales no hay tanto cuestionamiento. Entonces, ambas perspectivas, tanto la de las ciencias sociales como la de las ciencias naturales, son complementarias, cada una lo hace desde su visión, y que es tener un enfoque global, y que nuestras necesidades de vivir o de convivir no son solo entre nosotros, sino de nosotros y los demás con el resto de la naturaleza. Este paradigma se acerca también un poco más a la idea del buen convivir o buen vivir, pero no llega a esa perspectiva que han tenido el pueblo aymara y los otros, ¿no? Entonces él hace un planteo con que después de pasar por estos paradigmas, por estas ideas del desarrollo, debemos reencontrarnos con la idea del buen convivir. Porque el sueño del buen convivir y esos paradigmas que empezaron a aparecer, bajan a más detalles de tipo operativo, ¿no? Pero el buen convivir reviste todo un conjunto que incluye también la espiritualidad y la utopía, no niega la utopía. O sea, si nosotros nos ponemos a hablar de lo que se busca con el buen vivir o el buen convivir, vamos a estar hablando de algunas dimensiones que son utópicas, porque el desarrollo, desde este paradigma, se hace en el camino, no solo en la llegada a la meta, ¿sí? Entonces, expresa su insistencia en vivir bien en vez de vivir mejor. Eso implica entonces una solidaridad entre todos, el uso de las prácticas de la reciprocidad y el deseo de lograr o restaurar los equilibrios que se fueron perdiendo con el accionar de los otros modelos. Bueno, implica también vivir con lo necesario, pero con sobriedad, ¿no? Sin afán de acumular ni atesorar, ni más humanidad ni más riqueza. Ninguna de las dos perspectivas está presente en el buen convivir, sino que busca vivir con lo necesario. Todo ello entonces se envuelve en una cuestión más espiritual, pensando en que somos parte de una naturaleza que es tan viva como nosotros, y en que, y, y de alguna manera cuestionar a la modernidad que desprecia eh, las cuestiones espirituales o racionales de los pueblos primitivos. Ay, ustedes están ahí, ¿no? ¿Se me desconectó? Estamos. Ah, perfecto. Sí, profe, estamos. Habla, Sí.
bueno, desprecia un poco la espiritualidad de los pueblos primitivos y con eso los desestima, ¿no? Ah, estas son cuestiones que nunca vamos a poder aplicar en sociedades más modernizadas. eh, y con este enfoque vuelve de alguna manera a ser mucho más respetado, ¿no? Y va tratando de incentivar este reencuentro con el buen convivir, que sería, debemos vivir bien en vez de vivir mejor, porque vivir mejor significa que alguien vive peor que uno. Estar convocados a una solidaridad con estas prácticas de reciprocidad, con el deseo de lograr restaurar los equilibrios y vivir con lo necesario, que sería con sobriedad, sin afanes de acumular ni atesorar nada, ¿no? Esta es la perspectiva de algo, ¿sí? Eh, a esta perspectiva, ¿se entiende lo que él plantea? Sí, sí. Sí, se entiende. Sí, profe. Bueno, este texto nosotros lo juntamos con la perspectiva de Carmita, que es el texto que sigue, justamente porque Carmita nos explica las medidas que toma Ecuador tratando de ir a ese reencuentro con el buen convivir. Reconocemos Ecuador como un país con bastante presencia de pueblos originarios, con una dificultad muy grande en términos económicos que ha sido su dolarización. Y de alguna manera, Carmita nos explica los intentos que hace Ecuador para poder empezar a respetar algo de lo que en sus raíces siempre se ha pensado sobre el desarrollo. Y ahora entonces me voy a centrar en lo que plantea Carmita, ¿sí? Que hace esta relación con, la intervención del trabajo social. En principio ella nos cuenta que la idea de generar otro tipo de sociedades estuvo presente en algunas décadas en nuestro continente, ¿no? Y que hay muchas luchas, reivindicaciones y propuestas de diversos movimientos sociales que han enfrentado o han cuestionado al neoliberalismo por sus consecuencias. Y este neoliberalismo está como considerado como la fase más desarrollada y despiadada de la acumulación del sistema capitalista. Por eso, esta consecuencia, esto que genera este neoliberalismo, han generado o mostrado la necesidad de construir nuevos paradigmas que nos permitan impulsar cambios que sean más profundos en las sociedades para la construcción de sociedades más justas e igualitarias, tratando de respetar la diversidad y en forma democrática. Esto, por supuesto, que no se hace de manera sencilla. Y en este marco, en Ecuador, hubo diversos procesos constituyentes que se tomaron el desafío de generar nuevos sentidos con agendas programáticas, o sea, de programas para el cambio social. En este sentido, Ecuador fue muy innovador en lo que desarrolló para su territorio, haciendo un cambio en la constitución ecuatoriana, dándole sentido y entidad constitucional a la idea del buen vivir, ¿no? También llamado Sumac Causai. Y ella, antes de analizar la visión del desarrollo, de la visión del buen vivir, lo que quiere mostrar es cuáles son los antecedentes que llevaron a introducir esta nueva forma de concebir la vida. Lo primero que hace es contarnos que la idea del desarrollo entró en una profunda crisis cuando se veía que cada vez se generaban más pobres, ¿no? Y que no daba resultado las diferentes recetas que se daban para alcanzar ese supuesto desarrollo vinculado a esa perspectiva de progreso, ¿no? Un poco lo que ella nos va a contar acá es parecido a lo que nos dijo Albo hace un ratito en el antimodelo, ¿no? Hablar de desarrollo
necesariamente nos hace alusión a un modo de acumulación, a un sistema socioeconómico y político, y a un tipo de relaciones sociales X. En los años 60, los teóricos vinculados a la idea a la teoría de la dependencia, combaten, empiezan a cuestionar, digamos, las teorías de la modernización, planteando que el desarrollo es principalmente un problema de tipo político. Estos pensadores plantean que los procesos de desarrollo que se vivieron en otros países, efectivamente en países del norte, fueron posibles porque han excluido a los países del tercer mundo y degradaron sus recursos naturales. Entonces ellos crecieron, pero los países, otros países han empeorado en sus condiciones económicas, sociales, políticas y sobre todo en recursos naturales o en el daño a la naturaleza. Estos países son los que podríamos llamar países subdesarrollados de esa concepción. Entonces, los países subdesarrollados seguirían el modelo de desarrollo vivido por los países del norte. Si sucediera eso, el planeta va a colapsar, porque a cuesta de quién o de quiénes van a generar su desarrollo, si el desarrollo en los países del norte se generó a costa de estos países llamados, entre comillas, subdesarrollados. No es posible entonces un desarrollo de las mismas características en nuestros países que en los de ellos. Este tipo de desarrollo fue posible gracias a la extracción de riqueza de los países del sur para que el proceso de acumulación, que le llamamos proceso de acumulación originaria de capital, se diera en los países llamados, entre comillas, desarrollados. Entonces, desde esta perspectiva, podríamos decir que el desarrollo reproduce el subdesarrollo, porque para los países pobres, la única vía para salir de esa situación, según esas corrientes de la teoría de la dependencia, es desconectarse, porque la modificación de las relaciones de poder conlleva la superación del capitalismo. Bueno, por supuesto que esto empezó a rondar en la idea del desarrollo en los años 80, con el surgimiento de planteamientos de tipo más liberal, y con el auge de este neoliberalismo que veníamos hablando, las nociones de desarrollo se quedaron pegadas a la idea de crecimiento económico. Entonces esa visión es una visión que supone que la historia transcurre de un modo de tipo lineal y que de a poco, cuando vamos creciendo en industrialización, en nuevas perspectivas, en tecnología, vamos a ir llegando al desarrollo como hicieron ellos. La idea de la redistribución es un poco archivada y sustituida por la noción del goteo, ¿no? Si los sectores viables de un país son potenciados y favorecidos, el bienestar de estos sectores van a derramar hacia los excluidos de los beneficios del sistema, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la teoría del derrame y luego la teoría del goteo. Entonces, el objetivo aquí era apoyar el sector viable de la economía, y por supuesto hay grupos que son inviables, y esos deberán recibir asistencia del Estado o recibir capacitación para entrar en la modernidad y en el grupo de los sectores viables. Esto está vinculado también a qué actividades le corresponde hacer a los países del sur, o a los países, entre comillas, subdesarrollados, y cuáles actividades les quedan calzados como una media a los países desarrollados. En los años 90, frente a las consecuencias terribles que trajo ese modelo neoliberal, surgen unos planteamientos hacia este modelo de desarrollo, y que son planteamientos de tipo más normativo, no se inscriben dentro de una teoría específica, sino que van a aparecer la idea del concepto de desarrollo a escala humana, el desarrollo humano y el desarrollo sustentable. Fíjense, aquí Carmita está mencionando lo que hace un ratito nos contó Albó, ¿sí? Después van a ver, yo esta parte no se los comento porque lo acabamos de ver en Albó, habla sobre qué es el planteamiento del desarrollo a escala humana, qué es el planteamiento de la sostenibilidad. Por eso les digo que estos textos están claramente combinados, ¿sí? Después de explicar esto, Carmita nos dice que ninguna de estas concepciones cuestiona el capitalismo,
sino que promueve el desarrollo humano sustentable, pero en una sociedad capitalista. Claramente lo que nos acaba de decir Albo, ¿sí? Y también nos plantea que hay ciertas teorías que todavía subsisten y están presentes en la actualidad. Dentro de este contexto, ella plantea que el perfil profesional del trabajo social proviene menos de sus características propias, técnicas, que de las necesidades globales, y por lo tanto son externas a la profesión. Y entonces aparece la necesidad de poder interpretar las exigencias de la creciente regulación de las relaciones sociales y de la prevención de los conflictos sociales. Entonces, ese accionar, según la autora, no da respuestas profesionales a los problemas de la sociedad, sino que da respuestas de tipo político, ¿no? Como nos enseñó también a definirlos el antimodelo o el modelo neoliberal. Entonces hay una contradicción entre la cobertura de las necesidades sociales y la reconstrucción de las necesidades sociales. En el primer caso, cuando damos respuesta, ¿no?, a las demandas surgidas de las clases subordinadas, en esa misma medida la práctica del trabajo social va a derivar de las movilizaciones y de las reivindicaciones de las masas, ¿no? Dar respuesta a las necesidades que aparecen en la sociedad. En el segundo caso, las prácticas del trabajo social va a estar articulada como instrumento de control social y para prevenir los conflictos y los disturbios políticos que podrían darle aire a diferentes clases y alterar los patrones de dominación existentes. Entonces, la reconstrucción de las necesidades sociales significa aquí anticipación de reclamos populares, ¿no? Y en esta medida el trabajo social se va a expresar como una técnica de regulación de las contradicciones sociales. Y van a derivar de esas demandas de estabilidad y seguridad emanadas del capital. Entonces ella plantea que hay una contradicción entre las orientaciones ideológicas y las convicciones políticas, políticas, ¿sí?, del trabajador social, que produce un accionar en su práctica profesional, ¿no? Entonces, en todos los casos, poder superar esas contradicciones no puede provenir del interior mismo de la práctica del trabajo social, porque no existe un trabajo social en abstracto, sino que surgirá en la dinámica de articulación de su formación y de su práctica en procesos concretos de reproducción de sociedades específicas. Si no hay una normativa que permita un accionar diferente, todas las prácticas y cualquier profesión de la que hablemos, no solo del trabajo social, siempre van a estar vinculadas a poder sostener un modelo que es el que se quiere sostener. En Ecuador, para poder superar este inconveniente, se empezó tratando de generar o de crear un nuevo modelo de Estado, aprobando una nueva constitución, eso pasó en el 2008, tratando de sacar esa raíz neoliberal de la constitución y de los programas, adoptando una nueva fórmula de la relación entre el Estado, el mercado, la sociedad y la naturaleza. En la nueva constitución se cambia la visión del desarrollo como crecimiento económico y se establece una nueva visión en la que el centro del desarrollo es la persona, es el ser humano, y es el objetivo final es alcanzar ese buen vivir, ¿no?, el summa causae, lo que obliga a replantearse el accionar del trabajo social en ese aspecto. Después nos explica un poco qué sería el summa causae, ¿no?, hacia una vida plena que está planteando el Estado ecuatoriano. Nos remonta a la idea que los pueblos originarios andinos aportan a este debate distintas cosmovisiones. Y de hecho, la idea de desarrollo es inexistente en la visión de estos pueblos originarios, porque en su concepción el futuro está atrás, es aquello que no miramos, ni conocemos, mientras el pasado lo tenemos al frente,
que es lo que vemos, lo que conocemos, lo que nos constituye, ¿no? Y con ese pasado caminamos. Entonces, en este camino, quienes nos acompañan son nuestros ancestros, aquellos que se hacen uno con nosotros, que han generado las diversas luchas, y se camina con la comunidad y con la naturaleza. Entonces, esa idea del estar juntos con todos los seres es reconocer seres que tienen vida y que son parte nuestra, ¿no? de nuestro propio interior. El mundo de arriba, el mundo de abajo, el mundo de afuera, el mundo de allá, de aquí, se conectan y hacen parte de esa totalidad en algo que es la vida y para ellos es una espiral, ¿sí? Es muy parecida quizás a las ideas que hoy en Occidente o en distintas sociedades tenemos de la mirada de nuestros ancestros con las constelaciones o las miradas de bueno, ahora no me acuerdo los nombres de las diversas técnicas que se utilizan, eh, que van abriendo como nuestras conexiones con los antepasados, ¿no? Entonces, al tratar de explicar la idea de una concepción andina, siempre se requiere utilizar como palabra central el nosotros, porque el mundo no puede ser entendido y no debe seguir siendo entendiéndose como un yo, ese yo que tiene tan fuerte el occidente, ¿no? Se entiende la comunidad como algo que cobija, protege, demanda, pero también es parte de nosotros. Entonces el pensamiento andino tiene una única concepción que es lo colectivo. ¿Sí? La comunidad es el sustento y también es la base de la reproducción de ese sujeto colectivo que todos y cada uno de nosotros somos. Entonces de ahí que una persona es una parte de ese todo y no puede ser entendido en partes, ¿no? La totalidad se va a expresar en esa comunidad. El universo es permanente, siempre existió y va a existir, y nace y muere dentro de sí mismo, y solo el tiempo lo cambia cuando cambia nuestra concepción de vida. Entonces, hacer daño a la naturaleza también es hacer daño a nosotros mismos porque es parte de nosotros, no está supeditada a nosotros como por ahí plantaban los otros modelos, ¿no? El summa causa o vida plena expresa esa idea, esa cosmovisión, y alcanzar la vida plena, eh, alcanzar la vida plena es como lo que se viene a hacer a esta tierra, ¿no? Consiste en llegar a un grado de armonía total con la comunidad y con el cosmos. Hay un autor que se llama Boaventura de Sousa Santos, que habla en muchos de sus papers sobre la construcción de una nueva sociedad, y que hace una crítica al PBI, al crecimiento económico, etcétera, diciendo que el objetivo que nos convoca no es el del desarrollo, desde esa antigua perspectiva unilateral de la historia, ¿no? Que es una línea que nos va haciendo cada vez más desarrollados, sino es lo que nos convoca es la construcción de la sociedad del buen vivir. En esa concepción van a converger algunas otras concepciones presentes ahora y dispersas en el pensamiento de Occidente. Bien, cuando queremos hablar del desarrollo y del buen vivir, la Constitución del Ecuador trata de superar esa visión que es tan reduccionista del desarrollo como crecimiento económico y establece esa nueva visión en donde el centro del desarrollo es el ser humano, en consonancia con todas las demás partes, y el objetivo final es alcanzar ese buen vivir. Hay una concepción en la concepción del desarrollo tradicional, que es el Estado y el mercado, ¿no? Que está impulsada por ese pensamiento neoliberal, y la construcción o la Constitución ecuatoriana busca una construcción con una fórmula que es la relación entre Estado, mercado, sociedad y naturaleza. Estado, mercado, sociedad y naturaleza. El mercado deja de ser el motor que impulsa el desarrollo y comparte una serie de relaciones con el Estado, con la sociedad y con la naturaleza misma. Entonces, esta Constitución es la primera que reconoce el derecho
los derechos de la naturaleza, y ese pasa a ser uno de los elementos constitutivos del buen vivir. Por otro lado, integra la participación social y ciudadana, ese es el eje central o transversal de la Carta Magna del Ecuador, y la participación es como el peso más fuerte que tiene la Carta Magna. Si entendemos a la participación como esa participación de tipo comunitaria, podemos llegar a comprender o a lograr la democracia comunitaria. Para la nueva Constitución, el buen vivir implica mejorar la calidad de vida de la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades, contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de la redistribución social y territorial de los beneficios de ese desarrollo, e impulsar la participación efectiva de la ciudadanía, ¿no? Esto se requiere hacer, o debe hacerse, con una convivencia armónica con la naturaleza. Ese es el artículo 276 de la Constitución de Ecuador. Para ellos, entonces, hacer economía social implica contribuir a desarticular las estructuras de reproducción del capital y construir un sector que provea las necesidades de todos con otros valores, reconociendo otras prácticas. Y reconoce también que eso es una lucha contrahegemónica, ¿no? Que va contra la civilización capitalista y que va a afirmar un concepto nuevo de justicia social. Eso es un aporte de Coraggio a esta cuestión. Por otro lado, se reconoce la plurinacionalidad y la interculturalidad, porque en nuestros países en general hablamos de un Estado-nación, entendiendo que somos Estado-nación cuando el Estado es unitario. Para Ecuador y para esta concepción, reconocer que un Estado no deja de ser unitario por estar constituido por múltiples naciones es un verdadero avance democrático, porque cada pueblo originario tiene o se reconoce como nación, ¿sí? Pero también es un avance teórico y político, ¿no? Basado y haciendo carne a la concepción de la diversidad, ¿no? Ellos reconocen la existencia de múltiples naciones a el reconocimiento de múltiples identidades, ¿no? Entonces, esa plurinacionalidad conlleva la construcción de una sociedad postcolonial, ¿no? En el colonialismo no terminó con la dependencia porque la creación de nuestras repúblicas no implicó una lucha contra el sistema monárquico, sino el alcanzar la independencia de la colonia española. Las diversidades fueron consideradas como un obstáculo para el progreso y eliminadas, ¿no? No podían estar presentes, ¿no? Ellos reconocen que en ese camino, el nacimiento de la República Ecuatoriana está asignado por la exclusión de las mayorías de la construcción nacional. Quedaron fuera todos los ecuatorianos que tenían otras visiones. Por otro lado, considera los derechos como pilares del buen vivir, ¿no? Y esto también es una innovación. Frente a la noción tradicional del Estado social de derechos, el Estado se reconoce como un Estado constitucional de derecho y justicia. Entonces, existen tres tipos de garantías. Las garantías normativas, que incluye la Constitución, las políticas públicas y las jurisdiccionales. De este modo, y solo de este modo, la política pública pasa a garantizar los derechos. Entonces, esta idea de integralidad, que es uno de los elementos en la concepción del buen vivir, y que la vida es concebida como un todo que no puede dividirse, la noción de integralidad está presente en la nueva Carta Magna del Ecuador al no establecer jerarquías entre los derechos. Entonces supera aquella visión que los tipificaba como derechos de primera generación, derechos de segunda generación y los de tercera generación.
entendiendo a los de primera generación como, los derechos fundamentales, luego los económicos, sociales y culturales como segunda, y los colectivos de tercera generación. Al separar y al como poner en escalera, jerarquizar los derechos, el pensamiento liberal logra ese sesgo individualista y deshace el eje social que los cruza, que es lo colectivo. Entonces, esto lleva en la práctica a la existencia de derechos fundamentales y de derechos secundarios. Bajo esta concepción, los únicos derechos verdaderos son los civiles y los políticos. Los otros se enuncian, ¿no? Y son deseos poco realistas. Detrás de esa concepción está la distinción del liberalismo entre la libertad y la igualdad. La libertad concebida como la libertad de elegir y la igualdad, ¿no? Y siempre la libertad tiene prioridad sobre la igualdad en la práctica. Entonces existen derechos sustantivos, que son los inalienables, y adjetivos, que podemos pasar por alto, ¿no? Al menos hasta que los primeros tengan su cumplimiento plenamente. Y lo que plantea Carmita es que esta jerarquía fue un obstáculo para que la mayoría de las personas disfrute de una vida plena, ¿no? Porque la visión se ha concretado en una defensa de la libertad en detrimento de la justicia entendida como igualdad, ¿no? Y que eso para ella fue la médula de la Declaración de los Derechos Humanos en el 48. La Constitución de Ecuador enfatiza el carácter integral de los derechos y los reconoce como interdependientes y de igual jerarquía. Los organiza en derecho del buen vivir, derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, derechos de participación, derechos de libertad y derechos de protección y naturaleza. Eso está en el artículo 11 de la ley, después ustedes lo pueden mirar en el texto, ¿sí? O sea, jerarquiza los derechos de otra manera. En realidad no jerarquiza, sino que enfatiza. Entonces, además de las personas, se consideran sujetos de derechos las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y la naturaleza. Entonces, incorpora lo colectivo social y a la naturaleza también, frente a la visión fragmentada de derechos que están solo centrados en el individuo. ¿Se entienden? Si miramos nuestra constitución o constituciones de otros países, por supuesto que los derechos están centrados en las personas, como sujetos individuales, ¿no? Y la Constitución la Constitución ecuatoriana sustituye la noción de grupos vulnerables por grupos de atención prioritaria. Tratando con esa idea, con ese nombre, de desestigmatizar a las personas y generar un horizonte de igualdad en la diversidad. También se reconocen derechos específicos para jóvenes, migrantes, desplazados y refugiados, etc., ¿no? Hay otros, como un detalle de distintos derechos. Bueno, ¿qué pasa con el trabajo social y su accionar para poder aportar a la construcción del buen vivir? Como el buen vivir propone un modelo humanitario y solidario, cuyo eje es el ser humano, pero que no es solo el centro, ¿no? Y no se guía por el lucro, sino por satisfacer las necesidades de la gente, este proceso claramente requiere otro papel del Estado. Lo importante es reestructurar las relaciones de distribución y de consumo, y de allí entonces se abren nuevos campos de acción para los profesionales en trabajo social. En principio, poder promover la propiedad social de los medios de producción, ¿no? Tratando de generar un modelo de distribución equitativa de la riqueza. No es lo mismo estatizar que socializar, plantea, ¿no? Cuando hablamos de estatizar algo o socializar algo, no decimos en manos del Estado, sino que decimos en manos de la sociedad. Por otro lado, también coloca al trabajador social participando en la organización de la producción. El trabajo debe permitirle el pensar y el hacer de manera combinada la producción y la distribución. El desarrollo humano solo se logra si los que participan de modo protagónico en la producción y compartiendo de manera solidaria con otros.
también cuestiona, o cuestionar la eficiencia, ¿no? Eh, y poder entender que una empresa solo será eficiente si permite que los trabajadores a través de su jornada de trabajo también se desarrollen como personas. La planificación también es un rasgo fundamental, porque no debe ser planificación central, sino que debe ser participativa y descentralizada, con participación de actores sociales. El protagonismo o la participación popular también es fundamental en este modelo, y la descentralización aproxima el control del gobierno al pueblo, algo así como el socialismo, ¿no? Y ella plantea que la característica que van a tener los socialismos del siglo XX es que debe hacerse ese poder desde el Estado, se debe acompañar al pueblo desde el Estado. Y ahí entonces plantea 3 retos para el trabajador social ecuatoriano. 1, lograr su reconocimiento como profesional, que es capaz, eso si quieren ir a la página 10 del texto, porque no lo puse ahí en el Power, es lograr su reconocimiento como profesional, que es capaz de tomar decisiones y planificar políticas públicas nacionales y locales. Crear las políticas nacionales y locales. 2, identificar en los campos de las políticas sociales y de los derechos un ámbito de práctica profesional que permita diseñar, elaborar, organizar estrategias y objetivos que vive el país. Habla de un trabajador social no tan centrado, no solo centrado en las necesidades, sino también en la planificación de la política económica del país, ¿no? Y demostrar su preparación académica y profesional, trabajando en grupos interdisciplinarios para abarcar la problemática social, incluso en los mismos espacios creados por el gobierno, ¿no? En las empresas mixtas, en las organizaciones sociales de producción, distribución y consumo, en las empresas, ¿no? Habla de un trabajador social con una impronta, eh, eh, con una impronta que no separe lo económico de lo social. ¿Sí? ¿Están ahí o se me fueron todos? A ver. Se me fueron algunos. Estamos aquí. Estamos acá todavía. Algunos se me Chicos, fueron. este también era un power, porque a mí me quedó No. en el. Ah, No. está bien. No. Ah, yo No también hice iba a Power, consultar. porque lo dábamos una parte Cristina y una parte yo, la parte de trabajador social la daba ella, pero su hija está por tener unos mellizos y tuvo que rajar. Y se quedó con el Power. Así que después le subo el Power, pero no lo tenía yo. Ella daba la segunda parte. Yo daba toda la primera. Pensé que me había quitado No, el celular no. por eso. No tuve el Power acá a mano. No me lo llegó a mandar porque salió rajando por su hija en trabajo de parto. Así que no lo podía. Toda la parte del trabajo social lo iba a dar ella, ¿no? Esta segunda parte. Bueno, ¿cómo estamos? Qué suerte que quedó grabado, ¿no? Bien. ¿Se entiende? Hay que leerlo. Profe, esto lo va a subir al aula virtual como hace siempre, ¿no? Sí, subo el Perfecto. video. Porque yo llegué tarde porque hubo problemas con el tren y Sí. nada. No, subo el video. Primero hablamos de Albó y después hablamos de Carmita. Ok. Y también tengo un Power de Carmita, le subo los dos. Aunque no haya usado el Power acá, el Power está. Pero se lo llevó Cris, que es la que lo armó. Y no me llegó a pasar porque fue un apuro nomás. La experiencia de Ecuador es muy linda, le está costando mucho, decir que lo puso en la Constitución, pero le está costando mucho salir de la dolarización, no lo logra, ni lo va a lograr prontamente, pues necesita algunos cambios en términos de política monetaria y fiscal, pero bueno, ha generado una base que es interesante para un gobierno que se anime, ¿no? Tiene la base constitucional para hacerlo. Así que bueno, otro día hablamos más de la experiencia de Ecuador, quizás podemos traer a alguien que nos cuente que yo estuve participando un poquito del proceso desde acá y otra compañera mía desde allá, así que conocemos bien qué pasó, por ahí ella puede venir y contarnos un poco más, no sé si
si la puedo comprometer, pero sí, ya le estuve diciendo a ver si puedo. Para que puedan saber un poco más de lo territorial. Si no, se los cuento yo otra vez. Chao, pero es más lindo que lo cuente quien estuvo. Así que bueno, estos son los dos textos de hoy. No sé si tienen alguna duda, consulta, pregunta, reflexión. ¿Nada? Entonces estuvo o muy bien o muy de mal, que no entendieron nada y digo, "Bueno, mejor leo primero y después pregunto". Yo creo que sonaba como muy idealista, ¿no? Como todo muy utópico, como un buen vivir que cuánto se puede llevar a la práctica, ¿no? Y que el camino sea por ahí. Claro, claramente es lo primero que te dicen los autores, que nuestra mirada siempre va a ser una mirada de idealismo, porque en realidad nuestra formación, nuestra construcción mental, espiritual y demás, está ligada al nacimiento y al crecimiento del capitalismo, ¿no? Hay otros textos que hablan sobre estas nuevas técnicas. Yo voy a decirlo mal, pero se los voy a decir. Van a entender la idea, porque no estoy muy familiarizada con estas prácticas. Pero vieron que ahora hay muchas concepciones y muchas eh, sesiones que hablan sobre las constelaciones, o sea, hablan de otras, algo de ACES, Excel, bueno, no me acuerdo cómo son técnicas que se utilizan o se están utilizando mucho, que estas concepciones dicen que son parcialidades de lo que ellos plantean, ¿no? Esa necesidad de conectar con el ancestro es lo que ellos dicen, al cual planteamos como idealistas, pero después practicamos eh, esas prácticas o esas sesiones. Lo estoy explicando mal porque no tengo, leí ese texto hace unos meses, pero como no tengo familiaridad con esas prácticas no se las puedo decir. Pero plantean que como que el ser humano busca a través de diversas técnicas, parcialidades que no le da su propia vida, ¿no? Que no le da su propio sentido de comunidad. Y que esa práctica o esas luchas, también habla de diversas luchas, como de la igualdad entre las personas, que, eh, que plantean que han sido utopías en algún momento y se han logrado con el tiempo, ¿no? Después se lo voy a buscar y se los voy a pasar, porque es interesante como lo plantea. Y el otro planteo es que, por supuesto que no es algo que se alcance, sino que se camina hacia el alcance. Porque si eso no se busca, como que nunca se encuentran esas posibilidades, ¿no? Eh, bueno, ay, ahora me olvidé el nombre. Mújica, eh, nuestro expresidente uruguayo, ¿no? Se materializa en esa visión, ¿no? Tiene una mirada más de Occidente, pero tiene un planteo muy semejante al que escuchamos de la economía del buen vivir, muy parecido, con su propia vida, ¿no? Y con su perspectiva de gobierno también. Eh, por ahí escucharon algunas fracciones de él, pero si leen algún texto más vinculado a cuáles son las intenciones en términos de política económica de su partido, ¿no? De sus ideales, tienen coincidencias con esto, ¿no? Mucho más operativas quizás, pero con una concepción de vida bastante parecida a esa sobriedad que dicen los pueblos, o que dicen en la concepción del buen vivir. No nos planteemos en los pueblos originarios, porque es cierto que hay diferentes cuestiones que a la luz de nuestra sociedad de hoy pueden ser cuestionadas, ¿no? Pero lo que se plantea es eh, cómo se hace eco la sobriedad en una sociedad que promueve otras cuestiones, ¿no? Y ese quizás es el primero de los planteos. Eh, Tanto Correa como Mujica coinciden con diferentes posturas en una lógica de la sobriedad, que es la misma que se implementa desde la política económica, ¿no? O que se implementaría desde sus visiones en la política económica. Mujica en esos documentos plantea como que pierde la pulseada ante una sociedad que cada vez es más progresista, ¿no? Y que busca otros derechos, y que están bien buscarlos, pero que él considera que por otro camino se hubiera llegado a ese y a otros derechos más, ¿no?
Él no habla de estas prácticas que les digo, este es otro documento que habla sobre la conexión con los ancestros, con las vidas pasadas y demás, que son nuevas técnicas no sé cómo llamarlas, no quiero decir ninguna palabra porque no tengo conocimiento, entonces no sé bien cómo plantearlas, pero hablan de la necesidad de las personas de volver a interpretar qué pasa en nuestro anclaje familiar, ¿no? Así como, pero esa práctica se centra en el anclaje familiar, y la perspectiva de ellos es en el anclaje comunitario, no en la descendencia de familia, sino también de su entorno, ¿no? Y de la comunidad que lo cobija. Y esos son los planteos. Tienen esa idea, es lo que te dice desde el principio, ¿no? Es una concepción idealista, que lo que busca no son metas, sino caminos, ¿no? El camino, ¿no? El camino te va llegando a una meta que quizás es idealista. Le ponen otro nombre, que es más que idealista, pero ahora no me sale, hoy se ve que no estoy bien con los términos, pero hablan de inalcanzable, pero es otro nombre. Utópico. Utópica. Plantea- Ahí está, Profe, utópicas. Eso era. Sí, Profe, lo que se plantea acá en la Constitución de Ecuador, todo muy lindo, pero yo sigo una página de Ecuador y hay mucha pobreza, vulnerabilidad extrema en el acceso de salud, analfabetización, es terrible. sí, cuando pierde Correa, Y claro, condiciones inhumanas de acceso de salud. claro, cuando pierde Correa, cae mucho lo programático que tenía Ecuador, cae mucho la cuestión programática, que era la que iba, lo que se le critica a Correa en cuanto a su participación en términos políticos, es que la participación democrática que dice ahí la consiguió solamente como en las terminales de las comunas, y no logró integrar las comunas a lo que nosotros llamamos municipio, provincia, nación, ¿se entiende? Entonces, esa fragmentación no logró integrarla, y eso es lo que le faltaba a su plan de gobierno. Según su perspectiva, eso se lograba con más tiempo en el poder, lo que también lograba la desdolarización, ¿no? Hay una grave situación económica porque dependen de un billete que no es propio, ¿sí? Eso los deja supeditados a una política económica que nunca va a ser propia hasta que no cambie eso. Pero Correa no lo pudo cambiar en su tiempo de gobierno, y el siguiente que ganó no era del mismo partido. Bueno, como nos pasa bueno, pasa en todos lados, no solo los latinoamericanos ahora, está pasando en todos lados con la crisis. Pero eso es por eso les decía que esta chica conoce bien lo que pasó, y cuál es la crítica que se le hace a los programas de gobierno ecuatoriano de Correa, por qué no llegó a lo que cambió. Igual es un logro muy importante que es cambiar la Constitución. Eso permite que en otro momento cualquier otro gobierno que siga esa perspectiva va a poder implementar los cambios. Nosotros, por ejemplo, muchas cosas no podríamos, porque están plasmadas en nuestra Constitución, ¿no? Claro. Eso es el único avance que quedó, ¿no? Porque ya sabemos que las leyes se cambian, ¿no? La Constitución también, pero cuesta mucho más. Pero las leyes se cambian, los programas también, como le pasó a Correa. Estaría bueno que ella pudiera venir a contarnos, que sabe bien todo el proceso. Pero vamos a ver. Por ahí virtual puedo, porque, bueno, presencial era un poco más difícil. Hay una mesa de experiencias, ¿vieron? En el cronograma. Hay una clase que es una mesa de experiencias. Van a contar, no sé si la puedo comprometer ahí, porque no sé si llegaría a San Miguel un martes, esa hora, pero quizás en alguna clase virtual la puedo comprometer. Pero en esa mesa de experiencias después vamos a ir viendo los intereses de ustedes, para dónde van, para ver cómo la constituimos, ¿no? A la mesa de experiencia en un día del cronograma que ya, a ver si les puedo decir. Mejor no toco nada porque todo puede caerse. Mejor no toco. Miren, dice mesa de experiencias de economía social, ese día. Ah, el 1 de noviembre, dice Agustina. Buenísimo. Ahí, es. Ya falta re poco. 1 de noviembre. Tengo que empezar a moverme. Bueno, vayan pensando pero después de leer los textos, ¿no? ¿Qué tipo de experiencia les interesaría? Hay que leer Pastor
y Coragio para la próxima clase, y ahí explican un poco las experiencias de economía social. ¿Sí? ¿Si puedo entrar al cronograma? Sí, ahí logré entrar. Mira. Para la próxima clase está Pastore y Coragio. Recuerden que es virtual pero asincrónica, quiere decir que va a estar subida la clase, no hacemos esta conexión así. Y después Gonzalo Vázquez, este texto lo vamos a dar presencial el 25 que les dan los exámenes. ¿Sí? Ahí, mientras leen esos textos, vayan, si quieren, mandándome por mail, si tienen el interés de alguna experiencia que les gustaría. Sí van a venir profesionales, eso les digo. ¿Sí? Mesa de experiencias es eso, profesionales que vienen a contar su práctica en economía social, ya sea en intervenciones concretas como en desarrollo de políticas, etc. ¿Sí? Eso es mesa de experiencia. No lo expliqué ahí, supuse que se entendía y no se entiende. Eso es el 1 de noviembre, que también es presencial, ¿no? Profe, ¿Estamos? con respecto a la asistencia, No tomo acá, no voy tomando porque es un lío, pero sí en las presenciales, ¿sí? Porque esto también lo pueden ver después. bueno, Y en el otro, en la otra, en la que es asincrónica, es con el ingreso. Ya me queda registrado. Si ingreso y ven la clase, a mí ya me queda de esa lectura. Me queda como que ha ingresado. ¿Sí? En esta no tomo, porque me pasaría toda la primera parte, en vez de darles la clase, tomando la lista. En vez de dar la clase. Si somos 2, a veces lo hacíamos, pero no ahora. ¿Sí? Voy a dejar de grabar. ¿Hay alguna pregunta?